Le doy la bienvenida entonces en la mañana de hoy a los primeros dos casos, caso uno y caso 2, a la tutora que ya ustedes conocen, la profe Ivonne Liliana Jiménez Ospino. Profe Ivonne, magíster, muy buenos días. Hola David, hola a todos, muy buenos días. Espero que se Buenos encuentren muy días. bien y preparados para esta actividad, esta jornada. Así es, listo. Entonces, quedan en manos de la profe Ivonne. Bueno, ya el profe David entonces les comentó cómo va a ser la dinámica. Vamos a tener 10 minutos para la presentación del caso, para análisis individual. Posteriormente vamos a tener 30 minutos para hacer esta actividad grupal y seguimos a dar como la solución a, nuestro, a nuestro caso. Entonces, vamos a compartir la pantalla para dar presentación al caso. Entonces, David, yo apenas estemos en la presentación de la pantalla, ¿me confirma porfa que se vea? Bueno, todavía no la está compartiendo. A ver, listo. Ahora sí, sí señora. Listo, entonces podemos empezar a poner cronómetro para hacer la lectura y posteriormente el análisis individual. Entonces, el caso de hoy dice así: Camilo es un niño de 7 años de edad. Actualmente tiene dificultades con el seguimiento de instrucciones. Además, no realiza las actividades de clase ni las tareas que le son asignadas. El profesor ha intentado hablar con el niño y sentarlo al frente del salón, pero las conductas disruptivas continúan. También sentó, también intentó contactar a sus padres sin obtener respuesta. Camilo en ocasiones realiza las actividades, pero no lo hace de manera incompleta, lo cual genera que se retrase el desarrollo de las clases. El docente ha identificado que a Camilo le agrada la clase de sociales y le gusta colorear. Entonces ese es nuestro caso y vamos a proceder a leer las 3 preguntas que nos orientan para el desarrollo de este caso. La primera pregunta es, primera, como docente de aula, ¿qué estrategias utilizaría para aumentar el interés de Camilo en las clases? La segunda pregunta es, ¿por qué cree que las estrategias utilizadas en el caso no han funcionado? Y la tercera es, ante la evidencia de falta de interés de los padres por involucrarse en el proceso de Camilo, ¿cuáles serían las redes de apoyo a las cuales usted acudiría? ¿Listo? 3 preguntas claras. Primero, como docente, ¿qué estrategias utilizaría para aumentar el interés? La segunda, ¿por qué las estrategias utilizadas por el docente no han funcionado? ¿Cuál creería usted por qué no ha dado resultado? Y la tercera es, ¿cuáles serían esas redes de apoyo a las cuales usted acudiría para involucrar al padre de familia en el proceso? Listo. Listo, vamos a tener entonces aquí en pantalla el casito, el caso, mientras ustedes hacen otra vez sus análisis, sus tomas de notas de lo que crean pertinente para la solución de las 3 preguntas. Déjanos el caso ahí en pantalla, profe, porfa. Déjalo tú. ¿No se está viendo? A ver, permítame un segundo. A ver. No se está viendo. Okay.
Ahora sí. Perfecto. Cinco minutos y 30 segundos en este momento para terminar.
2 minutos. Último minuto. Tres, dos, uno y listo. Bueno, a partir entonces de este momento vamos a quitar el caso. Ivonne, por favor. Listo. Listo. Y vamos a ver entonces ahora sí los comentarios de los profes. Empiecen a comentar allí en el chat para que Ivonne los pueda leer aquí y empezar entonces a hacer las observaciones. Ah, debemos colocar el tiempo también, ¿no? Vamos a colocar aquí el tiempo. Sí, David, porfis. 30 minuticos. Listo. Acá arriba. Y entonces... ahora sí. Bueno. Ya habían estado comentando por allí. Bueno. Aquí tenemos... ¿Me confirma, Ivonne, si puede leer bien el comentario? Sí. Ok. Bueno, Patrick nos dice que la estrategia debe iniciarse primero con un diagnóstico académico y general del estudiante para saber aspectos sobre él. Y eso tiene que ser ver precisamente con la caracterización del niño. Espérate que David se... Por otro lado, es importante hablar con su maestro, director de curso, para ver qué sabe de su familia y el porqué de su resistencia a no venir o qué es lo que pasa. Bueno, yo creo que respecto a esta pregunta, lo que nos indicaban acá es, usted como docente, digamos, de este niño, ¿qué estrategia utilizarías para aumentar el interés de Camilo? Entonces, una de las cosas importantes cuando nos tengan los casos es que nos ubiquemos en las preguntas, ¿sí? Primero, ¿qué es lo que nos están preguntando? Acá habían 3 preguntas específicas y la primera pregunta tiene que ver con las estrategias para aumentar el interés. Y esto pasa curioso con este caso porque casi siempre van a resolver usted cómo procedería
¿cierto? Pero en el ejercicio de pronto de analizar la actitud o el comportamiento del otro docente. Entonces, aquí la primera pregunta es, ¿qué estrategias utilizaría para aumentar el interés de Camilo? Profe, ustedes como docentes, ¿qué harían ustedes? Si ustedes tuviesen a Camilo fuera su estudiante, ustedes lo tienen en su salón de clases, ¿usted qué haría para aumentar el interés? Fíjense que no le está diciendo para que él aprenda, para que los papás vengan, sino ¿qué harían para que a él le nazca, ¿sí?, interesarse por las actividades? Entonces, vamos a comprender primero las preguntas. Esa es el interés. La segunda tiene que ver el por qué, analizar por qué lo que ha hecho el docente no ha funcionado. Y para saberlo, tengo que identificar cuáles fueron las estrategias que él utilizó. No sé, David, si... Y la última, pues, son las redes de apoyo. Aquí la profe Julis dice, el docente debe iniciar con una institución a la vez, motivando con lo que a él le gusta. No sé si habrá escrito instrucción. Instrucción, yo creería que es instrucción. En este caso, por el área de de las artes, debe realizar ajustes debido al estilo de aprendizaje del estudiante. Y dice que por último, remitir con psicología a la institución para que ellos se dirijan a los padres y se pueda hacer compromisos con ellos. Ok. Gracias, profe Julis. Sí, efectivamente, pues hay que hacer un ajuste, ¿sí? Aquí el mismo caso nos habla que Camilo tiene una dificultad y nos especifica cuáles son las dificultades. Y al saber que hay una dificultad en el niño, pues de una vez vamos a tener que pensar en el PIAR, en un plan de ajustes razonables, porque es una dificultad de aprendizaje. Bien. Más adelante, bueno, ahorita cuando estemos en el compartir, darles como algunas cositas de lo que tenga que ver con el lenguaje técnico, porque por lo menos en las instituciones educativas ya no manejamos la figura de psicólogos, y eso es para que lo tengamos claro. En las instituciones educativas tenemos orientadores escolares que pueden ser psicólogos, pueden ser trabajadores sociales, pueden ser docentes de aula con función de orientación escolar. Entonces, esa figura del psicopedagogo o del psicólogo en las instituciones educativas no las tenemos. Tenemos profesionales formados en estas áreas en función de la convivencia, del mejoramiento escolar. Ok. Profe, recordemos también que las preguntas orientadoras no las van a dar de una vez como lo estamos haciendo aquí o como lo vamos a hacer en esta mañana. Usted debe de una vez cuando le den el caso buscar esas preguntas orientadoras para que cuando el entrevistador le haga su pregunta a usted, porque recordemos que a cada uno le hacen una pregunta, no lo coja como que, uy, ¿de dónde salió esta pregunta? No. Ya cuando usted le den el caso y tenga su análisis, no va a tener preguntas, pero usted va a ir qué estrategia debo utilizar aquí, qué debo hacer, ¿sí? Entonces, ir buscando esas preguntas orientadoras para que cuando el entrevistador le haga la pregunta a usted, pues no lo coja fuera de base. Bueno. Profe Samuel dice, aumentar el interés de Camilo en las otras áreas por medio de estrategias que impliquen trabajos con dibujos o imágenes a colorear, colocando las instrucciones de manera divertida. Gracias, profe Samuel. Bueno, respecto a este comentario, fíjese que esa es precisamente la pregunta, porque nos habla buscar estrategias que aumenten el interés. Entonces, ¿cuál sería esa estrategia específica? ¿Qué propondrían ustedes? Porque ya sabemos que hay que buscar, hay que hacer algo, pero entonces, ¿qué es específicamente? ¿Cuáles son esas estrategias a las que ustedes acudirían? Porque aquí estamos respondiendo con la misma pregunta, ¿sí? Pues estrategias que impliquen el coloreado, estrategias que impliquen pero entonces, ¿cuál sería esa estrategia que usted implementaría? Ah, bueno, acá nos dice Yesid que una estrategia es que Camilo sea monitor de clase. Entonces aquí le vamos a dar, digamos, como una responsabilidad, le vamos a hacer que asuma un rol. Y aquí tenemos una estrategia específica. Entonces no sé si de pronto me hice entender con el comentario anterior, y es que
En la pregunta decía, ¿qué estrategias? Entonces, no nos están diciendo, sí, hay que buscar estrategias que impliquen el coloreado, no, sino cuáles son las estrategias. Voy a hacer un paralelo. Si usted le dicen, tengo hambre, ¿cuál sería la solución? Preparar comida. Sí, profe, pero ¿qué comidas? O sea, ¿cuál sería comida saludable? ¿Qué serían los ingredientes de una comida saludable? Entonces, aquí nos están preguntando precisamente estrategias de motivación. Pila con esta palabra, estrategias de motivación, no estrategias de aprendizaje, sino de motivación. La profe Vivi dice, integrar actividades transversales donde se aborden temas de sociales o de ciudadanía en las otras materias para despertar su atención. Integrar actividades de coloreado. Bueno, acá tenemos una estrategia que son actividades transversales. Profe, entonces cuando hablamos de actividades transversales, vamos a proponer en este caso como esa integralidad de las áreas. Porque fíjense que a él le gusta el área de sociales, ¿sí? Entonces, ¿cómo aprovechamos este interés por el área de sociales? Para que también aprenda matemáticas, para que también aprenda lengua castellana, para que también aprenda ciencias naturales. Entonces, es partir de lo que al niño le gusta, y entonces para cuando yo parto de lo que a él le gusta, lo que estoy haciendo es reconociendo los intereses individuales del niño. Y eso es una estrategia, y para eso tengo que caracterizarlo. Y para caracterizarlo, ¿qué debo hacer? Ok, perfecto. Ivonne, me voy a permitir leerle lo que escribió una profe, ya que no le permite comentar en el chat, la profe Clemencia, Clemencia Ramírez. Dice que es un caso tipo 1, dice, para aumentar el interés de Camilo, utilizaría imágenes para colorear de acuerdo al tema que se está trabajando. Involucraría a él y a sus compañeros en la observación de videos, luego le pediría que dibuje y coloree lo que más le llamó la atención. Segunda cosa que haría la profe dice, si es de escritura, tendrá dificultad de desarrollo directamente. Debemos buscar la manera que él trabaje de acuerdo a lo que le gusta, que es colorear sin perder el objetivo de la clase. Y por último, dice que acudiría como primera medida a la psicoorientadora del colegio para que ella pueda dialogar con los padres de familia y mirar si el niño tiene dificultades de aprendizaje. Bueno, profe, yo creo que le voy a responder con una pregunta. ¿Por qué lo cataloga en tipo 1? Porque mire, es que aquí tratamos casi siempre, y yo eso es lo que percibo muchas veces, que de una vez nos vamos es a la convivencia escolar, digámoslo así, para aplicar la ruta o la activación o el manual de convivencia. Y Camilo, gracias profe por hacer ese comentario, Camilo no está teniendo una situación de convivencia. Camilo está teniendo una dificultad de aprendizaje, y esa dificultad de aprendizaje obviamente le va a generar como esa distracción, el fluir normal, digamos, de la clase o lo que se viene preparando, porque tiene una dificultad de aprendizaje. Entonces, no podemos dar un diagnóstico porque nosotros no somos los especialistas, pero el caso específicamente nos dice, voy a remitirme textualmente a lo que nos presenta de Camilo. Mira que Camilo es un niño de 7 años, donde debe estar, digamos, como con todo su interés por las actividades, pero dice que las dificultades son en el seguimiento de instrucciones, ¿sí? En que no realiza las actividades de clase completas. Esas son las dos dificultades de Camilo, en el seguimiento de instrucciones y en que deja las actividades a medias. ¿Eso qué me quiere decir? Que el niño tiene una dificultad de aprendizaje más que de comportamiento. Entonces, yo tengo que hacer esa claridad, porque si yo me voy a aplicar la ruta de convivencia, entonces ya estoy cogiendo por otro camino. Y en este momento me interesa es Camilo, identificar que tiene una dificultad de aprendizaje y ante esa dificultad, ¿qué estrategias propongo? Entonces,
más que activar la ruta, si es tipo 1, si es tipo 2, si es tipo 3, y de hacer en el observador y de llamar al padre, al rector, al comité de convivencia escolar, de reportar a bienestar familiares, qué dificultad tiene él y cómo lo voy a atender. Entonces nos están preguntando, profes, la primera pregunta, insisto nuevamente, es en estrategias de motivación. Fíjense la palabra, estrategias de motivación. ¿Cómo hago para que Camilo no desista de venir al colegio en un mes? ¿Cómo hago para que termine el año escolar? Perfecto. Muy bien. Dice el profe José Mesa, hablaría una vez más con Camilo, pero esta vez para conocer qué otros intereses tiene, saber cómo sería una clase ideal según él. Profe José, eso es exactamente el punto de partida donde nosotros queremos empezar. Hablar nuevamente con Camilo, porque la única manera de poder caracterizarlo es un diálogo pedagógico, es un encuentro sin estereotipos. Cuando hablo de estereotipos, pero es que usted no hace, pero es que mire que usted no termina, pero es que usted no aprende, es que usted es lento, es que usted no. Entonces, cuando yo como docente reconozco que hay una barrera o que hay una dificultad de aprendizaje, lo que debo es buscar asesoría pedagógica. Eso sí es una estrategia. Yo como docente busco una asesoría pedagógica porque reconozco que no sabría, digámoslo así, cómo poder trabajar con él. Entonces, cuando yo ya encuentro esa asesoría pedagógica, tenemos un profesional en las instituciones. ¿Quién es ese profesional? El que está ahí, en las instituciones. A ver, ¿quién lo dice primero? Ahí en el chat. Docente de apoyo. O ¿Nos vamos de una vez con el docente de apoyo? O Ariana se lo ganó. El orientador escolar. Fíjese que él sí es un profesional, una persona que ha estado formada, a la que yo como docente voy a recurrir al docente orientador, al orientador escolar. Y le voy a decir, mire, vea, tengo este caso de Camilo. Camilo solamente se interesa por el área de sociales y le empiezo a decir lo que tiene. Él no sigue instrucciones, no termina actividades, a veces, pues precisamente como no está atento, pues se comporta de una manera inadecuada en el salón de clases. Entonces, en ese diálogo con él, lo que voy a hacer es tratar de pensar en qué propuestas voy a hacerle a este niño, a Camilo, para que desarrolle su emoción, su convivencia social en ejercicio del cumplimiento de los derechos humanos. No lo puedo dejar de lado, porque él hace parte de mi salón, es una persona que tiene derechos y yo no puedo vulnerar sus derechos. Entonces, lo primero que se haría como estrategia es el diálogo, dedicarle tiempo a Camilo. Y eso a veces como que profesora Ivonne, es que tenemos 36, 37 en el aula de clase, pero Camilo requiere un tiempo adicional, porque ya sabemos que tiene una dificultad de aprendizaje. Perfecto. Aclaremos este comentario, Ivonne. Que las aulas de apoyo ya no existen. No. Recuerden que nosotros en las instituciones son los docentes orientadores, los orientadores escolar, y tenemos en algunas instituciones educativas docentes de apoyo. No todos las tienen, y eso tiene que ver pues con el número de matrículas, número de estudiantes, así como cuando se nombran coordinadores, así también como cuando se nombran rectores. Ustedes saben que están los directores rurales, cuando el número de estudiantes en matrícula pues no supera lo determinado por la norma. Entonces, si en la institución educativa yo no tengo docente de apoyo, perdón, el docente de apoyo, que es ese otro compañero que está conmigo, digamos que está como más al pendiente como de los casos específicos, porque tal vez el docente orientador en sus funciones se dedica más al desarrollo de la convivencia escolar. Entonces, el docente de apoyo, y lo digo porque en mi institución contamos con una docente de apoyo, ella es la que hace la entrevista con los padres de familia,
la que se sienta con la maestra y le dice, mire, profe, este niño que está diagnosticado con TDAH o que está diagnosticado con síndrome Down o que está diagnosticado con baja visión, ¿sí? Porque no solamente este niño que está diagnosticado con desequilibrio emocional, llamémoslo así, cómo podemos, ese niño que no socializa, que se retrae, que se esconde en los baños. Entonces vamos a trabajar, ella le propone algunas actividades y la maestra lo que hace es incluirlos en su plan. Perfecto. Bueno, ustedes recuerdan que en los encuentros anteriores que habíamos tenido, cuando hablábamos de este componente pedagógico, hablábamos que existen estrategias de enseñanza y que existen estrategias de aprendizaje. Algo importante aquí es identificar cuál es la estrategia de aprendizaje de Camilo. Y el caso también lo dice específico. ¿Que a Camilo le gustan? ¿Le gusta qué? ¿Qué le gusta a Camilo? ¿Están ahí, profes? Se fueron colorear, listo, ahí está. Le gusta colorear. Y cuando ya me están hablando a mí de colores, cuando ya me están hablando de como esa actividad, ¿cuál sería ese método de aprendizaje de Camilo? ¿Será que Camilo será visual? ¿Será que será kinestésico? ¿Será que será auditivo? ¿Qué será? Profe Jenny Rincón dice kinestésico. Sí, le gustan los colores, le gusta dibujar y eso entonces me da luces su método de aprendizaje, ¿cuál sería? Visual. Visual. La información está entrando a través de sus ojos. Fíjense que a través de los colores el cerebro lo que hace es dejar como improntas, como huellas de los aprendizajes. Entonces, ahora sí, yo entendiendo que Camilo es visual, cada vez que yo le esté hablando a Camilo 45 minutos o 50 minutos de clase, Camilo no me va a prestar atención. Eso no quiere decir que no vaya a trabajar las instrucciones. Las instrucciones deben ser claras, precisas, concretas, algo que el niño haga. Y lo que decía ahorita al principio la profe, una instrucción a la vez. No podemos decirle recorte y pegue. Ahí hay dos. Vamos a primero a recortar, después de recortar porque Camilo necesita ese espacio y ese tiempo para procesar la información. Listo, ahora sí, Ivonne. Entonces vamos a darle la solución a este casito. Bueno, es muy interesante este caso de Camilo, porque casi siempre nosotros tendemos de una vez a pensar que se va a activar una ruta por comportamiento. Este caso no es una ruta o no hace énfasis en lo que es el ejercicio, digámoslo así, de convivencia escolar. Ese es un caso específico, profe, y es lo primero que debíamos identificar, un caso de inclusión educativa. ¿Sí? Fíjense que es muy diferente cómo yo trabajo la inclusión educativa a cómo yo trabajo un caso de convivencia escolar. Acá nos dicen que Camilo tiene las dificultades, ya lo sabemos, y este caso nos hacían 3 preguntas específicas y por eso es importante cuando ustedes les hagan las preguntas en la entrevista, escuchen qué se les está preguntando, escuchen o lean si se les van a entregar específicamente la pregunta. Que no nos pase que nos digan, buenos días, ¿cómo amaneció? No, ayer me perdí, porque tendemos a responder lo que no se nos pregunta. Eso no sé, va como ya lo tenemos como ahí, nos dicen una cosa y respondemos otra. Entonces, identificamos que el caso es de inclusión, identificamos que nos están preguntando por las estrategias de aprendizaje, nos están preguntando por qué lo que hizo el profesor no funcionó. ¿Y qué fue lo que hizo el profesor? Mire, el profesor ya había intentado hablar con el niño y lo sentó al frente. O sea, el profesor sí hizo algo, pero
no dio el resultado que él esperaba. Entonces, al ser un caso de inclusión, ese caso se centra en el fortalecimiento de la no discriminación para el niño y de proveerle un ambiente pedagógico y de aprendizaje que le garantice al niño aprender. En este caso, entonces, vamos a hablar específicamente del PIAR. A Camilo hay que diseñarle un PIAR. Y el decreto 1421 del 2017, en el artículo 2, nos dice que el PIAR es una herramienta que se utiliza para garantizar, escuche esa palabra, para garantizar que el estudiante aprenda. Y pues para yo diseñar el PIAR debo hacer una valoración pedagógica y debo tener unos apoyos y unos ajustes curriculares. Cuando yo hablo de ajustes curriculares es pensar que Camilo, con su dificultad de aprendizaje, tal vez no va a lograr desarrollar o aprender lo que yo propongo normalmente en el currículo. Entonces voy a pensar en Camilo. Todavía no sé porque ahí no me dicen qué diagnóstico tiene Camilo, pero sí sé que debo hacerle un PIAR. Y en ese PIAR es una planeación, profe, una planeación que me va a tomar tiempo para pensar en Camilo. ¿Quién es Camilito? Es un niño de 7 años. ¿Qué le gusta? ¿Qué voy a proponerle? ¿Cuáles serían sus alcances, digámoslo así, de aprendizaje? ¿Cuáles son sus posibilidades de aprender? ¿Qué es lo que se le dificulta para hacer este apoyo y este ajuste? Mire que acá hay dos palabras que son muy diferentes. Una cosa son los apoyos y otras cosas son los ajustes razonables. Entonces, para elaborar este PIAR, yo tengo que averiguar por el entorno, por el hogar, qué es lo que pasa, por la trayectoria educativa. Entonces, profe, como estrategia, interésese por conocer cómo era Camilito el año pasado, si es nuevo en el colegio, quién fue su maestra, no para decirle, usted no le enseñó, mire, pues no, sino para decirle cómo era Camilo, cómo se comportaba, cómo era, eso son estrategias, ¿sí es cierto? Debo mantener altas expectativas con Camilo, y eso es algo muy importante, porque es que a veces decimos, ay, no, pues como tiene una dificultad de aprendizaje, entonces, ¿qué pase? Como ellos no pierden el año, entonces pueden promoverse, así no haga nada, y no. Yo debo mantener esa expectativa de que Camilo puede aprender. ¿Qué va a aprender? Lo que él esté en sus posibilidades de aprender. No es tampoco hacer cualquier cosa o hacer por hacer, sino hacer con una expectativa de aprendizaje. También podemos tomar como estrategias las palabras tengo acá, frases de motivación. Mire que la primera pregunta estaba relacionada con ¿qué haríamos para que Camilo se sienta motivado? Entonces, una de las estrategias es utilizar esas palabras o frases de motivación. Camilo, qué bien lo hiciste. Palabras de afirmación. Camilo, te felicito, te queda muy lindo. Camilo, y si lo hacemos, empezar a proponerles como otras estrategias, porque eso lo que hace es hacer que él se sienta seguro con lo que sabe hacer, con su capacidad. Entonces, cuando yo ya tengo esto claro, voy a hacer el diseño del PIAR para Camilo, que es un instrumento, como les decía yo, de planeación. Así como usted planea su clase normalita, que voy a hacer esto, voy a presentar este video, a Camilo hay que hacerle un ajuste. Si usted tiene niños de 7 años que les está costando la suma, Camilo muy posiblemente va a tener que trabajar el doble para interiorizar el concepto de la suma. Si usted le está costando tiene niños que le está costando adquirir el código escrito, posiblemente Camilo va a tener que trabajar el doble o el triple para adquirir el código escrito. Pero entonces voy a aprovecharme, ya tengo una base, es visual, le gustan los colores, ¿sí? Voy a aprovechar esta información que me dan. Cuando yo hago el ajuste, no lo hago solo. ¿A quién acudo yo? Al docente orientador, porque ellos cuando le proponen a los padres de familia en sus entrevistas y en sus matrículas, saben que hay unos compromisos, ¿sí? Y uno de los compromisos, profes, es precisamente este diagnóstico médico para saber qué tiene Camilo, cómo lo voy a abordar desde mi clase. Entonces, con este orientador, que es el profesional que conoce cómo abordar estas barreras
no solamente de contexto de aprendizaje, es que voy a formular el plan. Y esos compromisos deben ser específicos y se implementan en el aula y deben ser desarrollados por todos los actores. Algo importante es que el PIAR no es, y ahí sí, es que el docente orientador es el que tiene que hacer el PIAR. No. El PIAR es precisamente un ejercicio mancomunado, un trabajo en equipo entre lo que es el orientador escolar, la familia, y lo lidera el docente de aula. Los docentes de apoyo, los orientadores escolares, la familia, sus compañeros también están incluidos en lo que puede fortalecer o permitir el desarrollo y el cumplimiento de este PIAR. Voy a hacer un ejemplo. Si a Camilo debe hacer una actividad en la institución y la hizo en compañía de sus compañeritos, porque tiene compañeritos que están de su misma edad y que tal vez en esa socialización le han dado resultado, entonces en casa la familia debe trabajar exactamente lo mismo que se trabajó en el colegio. Pero si ya vemos que en casa no lo van a trabajar, es donde el PIAR no empieza a ser funcional y empezamos a tener dificultades. Entonces, eso era algo, digamos, que sí sería bueno aclarar o que tengamos muy en cuenta cuando se nos hablan de las dificultades de aprendizaje. Una cosa son dificultades de aprendizaje, que nos vamos a remitir específicamente al PIAR, y otra cosa son situaciones de convivencia escolar, que ya viene en la aplicación del manual de convivencia y de la activación de la ruta. Porque casi de una vez, no, que tipo 1, tipo 2, entonces yo me quedé pensando, bueno, tipo 1, ¿por qué? ¿Qué hizo Camilo? O sea, obviamente voy a hacer un registro, voy a hacer una observación, pero es más otras actividades. Otras estrategias que ustedes pueden proponer aquí, profe, son ejercicios de gimnasia cerebral, ¿sí? Estos ejercicios por lo menos, porque esto lo que hace es ayudar a la concentración. Y fíjense que estos ejercicios no son exclusivos para Camilo, son exclusivos para el grupo. Entonces no es que, ay no, entonces como a Camilo tengo que hacerle un plan especial, entonces las actividades todas de mi salón van a girar en torno a Camilo, sino que en mis actividades voy a tener en cuenta que Camilo también las pueda desarrollar. Pautas de atención, juegos de atención, también puedo manejarlo porque Camilo, juegos de instrucciones, pero todo a través del juego, a través del coloreado, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. También otra de las actividades que podemos hacer son las relaciones interpersonales. Camilo no está solo en el salón de clases, Camilo tiene un grupo, tiene una familia y hay que tenerlas en cuenta para el desarrollo de estas actividades. Ahora, cuando nos preguntan por la tercera pregunta, redes de apoyo, ¿sí? Porque esa se quedó como corta, casi no vi nada sobre redes de apoyo. ¿Qué son las redes de apoyo? Las redes de apoyo son esas entidades y personas que nos permiten la cooperación o nos colaboran en el proceso de cambio y de transformación de una situación. Mi primera red de apoyo, las redes de apoyo se constituyen, depende del servicio que ofrezcan. Entonces yo puedo tener red de apoyos materiales. ¿Cómo así materiales? Sí, puede ser que una empresa, una papelería, un amigo me ofrezca un material, ay, que es que Camilo no tiene colores. David, tú me puedes colaborar con una cajita de colores para Camilo, pero una que sea buena. Y entonces Camilo se sienta motivado cuando llega todas esas paletas de colores, de pinceles, porque ya veo que le gusta mucho esa parte artística. Debe ser sensible si le gusta esa parte de los colores. Entonces, alguien que me suministre materiales para poder trabajar con él. Otra red de apoyo son instrumentales. Por ejemplo, si Camilo tuviese dificultades para el acceso, no sabemos dónde viven los papás, no sabemos por qué los papás no llegan a la escuela, sencillamente nos dicen ahí que no vienen cuando se les llama, pero ¿qué hay detrás de esa familia? ¿Será que esa familia son trabajadores independientes? ¿Será que el día que no trabajen no hay dinero para la provisión en su casa? ¿Será que Camilo vive con sus padres? Entonces empiezo a hacer como irme más allá. Redes de apoyos emocionales. Camilo necesita alguien que lo abrace. Entonces, ¿quién puede ser una red de apoyo emocional? Sus compañeros, sus otras profesoras. Yo como profesora, obviamente soy su primera persona en la escuela. Entonces, ¿qué otra red de apoyo puedo buscar cuando yo veo que ya a Camilo se le están vulnerando, ahora sí, en la vulneración de sus derechos?
La Defensoría del Pueblo es una red de apoyo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es una red de apoyo, la policía es una red de apoyo. En el caso, digamos, de los niños que tienen tendencias suicidas, también existen redes de apoyos para ellos, donde se llama tenemos las cajas de compensación familiar. Ustedes saben, bueno, acá en Barranca tenemos a CAFABA, tenemos Confenalco, donde ellos también hacen proyectos o unas propuestas educativas para trabajar con los niños, y sería bueno como incluirlos. Las instituciones educativas tienen alianzas. Voy a hablar específicamente de Barranca Bermeja porque pues es el lugar que conozco. Entonces aquí tenemos a Inderva, por ejemplo, donde practica actividades deportivas, las escuelas de formación. Entonces, ¿cómo hago para vincularlos en estas alianzas con mis chicos? Y una red de apoyo que tenga atención familiar. Y acá una cosa que me gustaría como resaltar es que muchas veces la atención familiar no es para acusarlos. Tal vez esta familia necesita ayuda. Entonces, ¿cómo puedo atender? ¿Cómo puedo darle orientación? Entonces, hay instituciones benéficas, por lo menos yo sé, voy a mencionar acá, tenemos, digamos, el Club de Leones. Sé que ellos atienden muchas situaciones. De pronto, alguna organización no gubernamental donde les preste ayuda a las familias. Bueno, ¿cómo hago? Esta red de apoyo familiar para que Camilo cambie o su situación sea transformada. Tal vez Camilo se comporta así en casa y los papás no saben qué hacer con Camilo. Entonces, lo más fácil es ignorar la situación a tratar de darle una solución. Entonces, ese, profes, es un caso de inclusión escolar por dificultad de aprendizaje. Y cuando tenemos dificultad de aprendizaje, automáticamente tenemos que pensar en ajustes razonables. Gracias, profe Ivonne. Quiero hacer una pequeña observación aquí con respecto a lo que he leído. Se están agarrando ahí en ese chat, mejor dicho. No, mentiras. Diciéndolo en la... de una manera. Pero muchos están diciendo que por qué hacer el PIAR si no tenemos diagnóstico. La profe Ivonne dijo desde un principio que se debe hacer una valoración pedagógica. Y profes, sé que muchos no tienen quizás la experiencia de trabajar con niños de inclusión y muchos docentes, créanme que a muchos docentes le huyen a eso. ¿Y eso qué hace? Lo que hace es hacerle un daño al niño porque el docente dice, como no tiene el diagnóstico, y ahora el diagnóstico no es cualquier diagnóstico, el diagnóstico debe ser por un, ¿cómo es que se llama? Psicopedagogo, no, un diagnóstico. Por el neuropediatra. Neuropediatra. Si ese diagnóstico no viene directamente del neuropediatra, no se puede subir al CIMAC, que es diferente a que usted pueda empezar a hacerle ajustes razonables a ese niño. Ya eso depende de su profesión, si usted realmente va a dejar a ese niño que siga como igual y colocarlo al mismo nivel de los demás. Ya eso depende de cada maestro, pero hacerle un ajuste razonable es importante porque este niño, como lo vemos en este caso, se nota que tiene algunas barreras de aprendizaje o dificultades de aprendizaje. Y ahí es lo importante de hacer la valoración. La valoración pedagógica sí la hace el maestro. Yo tengo 2 valoraciones pedagógicas y son una gran cantidad de preguntas que uno dice, uy, yo no había observado esto, yo no había observado esto, yo no había observado esto, nunca me había preguntado esto. Y con esa valoración pedagógica usted puede saber, sin ser el profesional, simplemente en la parte pedagógica, si el niño se le debe hacer ese ajuste o no se le debe hacer ese ajuste razonable. Entonces... Sí, David, perdón, hay algo importante y es que recuerden, no quiero sonar abogada ni nada por el estilo, pero algo importante que hay que reconocer es que es la atención integral, ¿no? Y también es el cumplimiento del decreto de los derechos humanos. Cuando se les hablan a los niños de esas valoraciones pedagógicas, de los ajustes, como yo decía al principio, si ustedes buscan el decreto, habla que es una herramienta para garantizar cómo voy a atender a este niño en el aula de clases. ¿Por qué? Porque lo más fácil, por eso insisto, es decir, no, lo que dijo David, como no tiene diagnóstico no puedo trabajarlo. Bueno, y entonces mientras tanto Camilo, ¿qué va a hacer?
Entonces, cada vez que usted piensa, no, bueno, Camilo ya está haciendo un ajuste, profe. Lo que pasa es que usted no tiene el diagnóstico específico. Ahora yo le hago una pregunta. Si usted tuviese el diagnóstico y le dijeran, bueno, el Camilo tiene TDAH, pero tiene las mismas condiciones, ¿usted es experto para trabajar un TDAH? Entonces, no, tal vez no seamos expertos, pero entonces ahí es donde yo recurro, bueno, mientras llega el diagnóstico, ¿cómo puedo trabajarlo? Porque ya con un diagnóstico, la orientadora escolar ahora sí nos va a dar especificaciones, bueno, esto lo puede hacer, porque acuérdense de las expectativas educativas. ¿Qué puede aprender Camilo? No es, ahí es donde viene el ajuste del currículo, no es lo que yo le proponga que aparezcan los estándares básicos de competencia, porque puede hacer que Camilo me dure 2, 3 años aprendiendo a leer. Entonces, voy a pasarlo, voy a promoverlo, entre comillas, a pasarlo al siguiente año, pero fíjese que no hay un ajuste en el boletín. Entonces, cuando yo le entrego un informe al padre de familia donde dice que el niño lee, que el niño comprende, que el niño... Pero es falso, porque yo no lo estoy trabajando, no estoy trabajando eso con él. Entonces, es como esa reflexión pedagógica de qué posibilidades tiene Camilo y cuando, mire mamá, voy a hacer un ejemplo. El niño tiene un problema de hiperactividad tremendo. Entonces, mientras lo medican, voy a hacer un acuerdo con el padre de familia. Mientras el niño socializa, entonces vamos a tenerlo cierto tiempo acá en la escuela. Luego de eso, mamá, usted va a estar acá. Nosotros vamos a acompañar al niño, pero de pronto no va a estar toda la jornada escolar, ¿sí? ¿Por qué? Porque durante toda la jornada escolar, si el niño no está medicado, no está bajo el tratamiento que debería estar para poder estar en el aula de clases, tal vez mi aula se convierta en otra cosa que no queremos. ¿Sí? Entonces voy a empezar a hacer acuerdos. Por eso es muy importante los padres de familia y los acuerdos a los que se lleguen. Y cuando ustedes miren el PIAR, yo creo que David tiene los documentos, les ha compartido unos documentos, saben que el PIAR no es, ¿y ahora qué hago? Hay un formatico, hay un protocolo, digámoslo así, que en el sentido de formato, para poder hacer la construcción de ese PIAR, donde usted no está solo. Debemos entender eso, no estamos solos en este ejercicio. Ok. Y ya para cerrar este caso, mis profes, estamos confundiendo PIAR con DUA. Ojo con eso. Ahorita la profe Ivonne, si le queda un espacio, nos va a dar esa gran diferencia entre el PIAR y el DUA. Son dos cosas muy, pero muy diferentes.